Asdrúbal, retomemos nuestra conversación a ver si es factible, pues estamos en vivo y en directo desde Venezuela y realmente las comunicaciones se han vuelto bastante complicadas. Quizás, y es una pregunta que quiero hacer, lo que molesta a Venezuela, porque se está acompañando el diálogo, se está apoyando el diálogo, se está reconociendo la presencia del Vaticano, es esta línea que dice se busca resultados concretos en un plazo razonable. Ahí está justamente la respuesta. Ahí está justamente la respuesta a todo. Porque el diálogo nacional es convocado por Nicolás Maduro previo a una suerte de elaboración que tiene lugar en La Habana, de la que se hace partícipe el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, con un cometido concreto: desinflar la protesta social en Venezuela, eventualmente provocar una fractura de opiniones en la oposición venezolana y desplazar cualquier debate sobre soluciones electorales hasta finales del período constitucional. Obviamente que en la mesa se han dado unos primeros amagos de supuestos resultados para resolver en cabeza de la oposición que ha estado negociando alguna forma de explicación de la validez del diálogo. La OEA, ¿qué hace en estas circunstancias? Le ha dicho, el diálogo no puede ser un diálogo formal, el diálogo no puede ser un diálogo sin resultados concretos, evasivo, y por eso le dice, resultados concretos y plazos razonables. Y resultados concretos y plazos razonables para que justamente la decisión central vuelva a manos de la soberanía popular. Y llama poderosamente justamente la atención, esa alerta que hacen algunos de los representantes, donde dicen es insólito que la Organización de los Estados Americanos no esté participando en esa mesa de diálogo. Pero el hecho de que se nos impida, no impide que nosotros ejerzamos nuestras funciones de seguimiento y acompañamiento conforme a los términos de la misma Carta Democrática Interamericana. Esto obviamente es una suerte lo entiende el gobierno de Venezuela como una suerte de injerencismo. No, injerencismo no, es simplemente evitar e impedir que se utilice el diálogo con eso como un diálogo de naturaleza netamente formal y como un diálogo de carácter distractivo. Y de allí la molestia profunda de la representante del Estado venezolano. Bueno, porque, a ver, yo creo que una solicitud de los venezolanos a los propios representantes de la unidad que están allí es precisamente esas dos frases: resultados concretos en un tiempo establecido. Eso contrasta con lo que ha venido señalando, por ejemplo, Nicolás Maduro: no me apuren porque no estoy apurado, no pretendan que la elección sea el centro de esto, o lo que ha dicho Diosdado Cabello cuando refiere que revocatorio no hay ni elecciones generales tampoco. Es decir, y no puedo ni quiero obviar esta pregunta. Algo ha ocurrido hoy en la OEA que ha provocado esta reacción por parte de la representación de Venezuela. Como señalamos, tiene que ver con estas frases. Pero también algo está pasando, pero Asdrúbal, también algo está pasando en la mesa de la unidad y en los negociadores, porque a simple vista de todos los venezolanos, y lo decías al comienzo cuando se interrumpió nuestra conversación, se ha enfriado la calle, los venezolanos sienten que están perdiendo en esta negociación, que la oposición lo está poniendo todo y finalmente el gobierno venezolano no está poniendo nada. Mira, efectivamente, lo que pasa es que el ejercicio de un diálogo, sincero y de buena fe, de carácter democrático, tiene esas dos condicionantes. En primer lugar, no puede ser un diálogo formal ni distractivo, por un lado, pero por otro lado es un diálogo que debe fundarse en realidades objetivas. Y ciertamente que hay una gran frustración en la opinión pública nacional porque los primeros resultados muestran una realidad totalmente distinta
a la que se está viviendo en Venezuela y que la sufren en carne propia todos y cada uno de los venezolanos. Vayamos a casos concretos. Se habla en primer lugar del respeto a la Asamblea Nacional como un logro alcanzado. Resulta ser que el mismo día el Tribunal Supremo de Justicia prohíbe a la Asamblea Nacional que haga evaluaciones políticas sobre el régimen de Nicolás Maduro y prohíbe la protesta social de calle porque la considera un atentado al orden público. En segundo lugar, se habla de la liberación de presos políticos, pero resulta que el gobierno ha venido utilizando el tema de los presos políticos como una suerte de alcancía, como una suerte de nicho de secuestrados, en donde cada día incrementa el número para que cuando venga la presión internacional o la presión dentro de la mesa, suelta y pone en libertad a los últimos 3 sin que en el fondo se logre el objetivo central, que es la liberación de los presos políticos. Y por eso se matiza este hecho. Y en tercer lugar, los venezolanos saben y están conscientes de que la crisis económica tan profunda que se está viviendo, que nos ha llevado a los niveles de la hambruna, tienen lugar justamente como consecuencia del modelo marxista que se instaló en Venezuela y no como consecuencia de una guerra económica. Entonces, cuando ven que en el primer amago de negociación lo que se habla es de boicot económico, la gente dice, bueno, pero en el fondo, ¿qué realidad está manejando la mesa? Y qué extraño que el Vaticano y los expresidentes de UNASUR no se ocupen de iluminar esas realidades para ir a lo central, y se están diluyendo en una serie de temas. Bueno, la OEA en el fondo dice, acompañamos el diálogo porque obviamente es un instrumento de la democracia, acompañamos el diálogo porque eso es fundamental para resolver este tipo de crisis, pero ojo, un diálogo con resultados concretos y un diálogo en tiempo razonable. Esto obviamente desnuda la estrategia oficial de usar al diálogo simplemente como una excusa para aminorar la observación internacional y sosegar en este caso el ánimo, la irritación social generalizada que existe. Y por eso esto explica obviamente el retiro violento del gobierno de Venezuela de la Asamblea General, en donde en el fondo se está planteando una resolución light que es consistente con la resolución de junio del año 16, pedida por el propio gobierno de Venezuela en aquel momento, cuando intentaba vender la validez del acompañamiento de los expresidentes de la UNASUR. Bueno, la OEA le dice, bueno, en consistencia con aquello, existiendo la mesa de diálogo, nosotros observamos, 1, que es válido el diálogo, 2, pero el diálogo no puede ser distractivo, requiere resultados concretos y plazos razonables. Ahora, Asdrúbal, la situación parece complicarse tanto que la propia UNASUR ha emitido un comunicado como acompañantes del diálogo nacional en Venezuela. Y hace un llamado en este comunicado a todos los responsables políticos del gobierno nacional y de la Mesa de la Unidad Democrática para que respeten el espíritu y el contenido de la declaración conjunta Convivir en Paz. Y en consecuencia, dice la UNASUR, cese la campaña de descalificaciones públicas que no contribuyen a la convivencia pacífica. La pregunta es, ¿por qué UNASUR no hace un llamado directo al gobierno en Venezuela, que es quien descalifica, quien insulta y quien dice que no es verdad a todo lo que los representantes de la oposición dicen que se consiguió en la mesa? Mira, yo voy a ser mucho más crudo en la apreciación alrededor de esto, ¿no? En primer lugar, el gobierno de Venezuela dice que no quiere injerencismo, pero por el otro lado sí acepta el injerencismo de la UNASUR. En segundo lugar, quiere una mesa en donde las realidades se desfiguren, y en esa desfiguración contribuye de manera activa y militante tanto el secretario general de UNASUR, cuyo periodo se ha vencido, como los expresidentes que él ha pedido como acompañante y que ha consensuado unilateralmente con el gobierno de Nicolás Maduro. Esa desfiguración de la realidad es justamente plantear esto, que hay un país dividido en 2 grandes bloques que están confrontando de manera violenta, cuando lo cierto es que hay una oligarquía que secuestró el poder y se ha enfrentado de manera abierta contra la voluntad popular y soberana de Venezuela, cuya mayoría calificada
se manifestó el 6 de diciembre del año pasado y está representada ahí en la Asamblea Nacional, a la cual se han invalidado. En segundo lugar, pretende desfigurar la otra realidad, una mesa en la cual van por un lado las armas, los militares, el uso arbitrario del poder y la persecución, y por el otro lado una oposición que lo único que tiene en las manos como instrumento de presión es la Constitución y pedir el respeto al texto constitucional y a los derechos allí consagrados. Y obviamente la confianza en que el Vaticano pueda en cierta forma ayudar a la comprensión de esta verdadera realidad. Bueno, eso ha quedado totalmente desfigurado, se ha tratado de plantear una realidad totalmente distinta y esto es justamente lo que ha llevado a que, a la luz de los primeros acuerdos, que son una suerte de acuerdos que desfiguran la realidad y que carecen de concreción absoluta porque ni siquiera se han respetado en las primeras horas de cambio, ocurra una rabia a nivel nacional, una fractura. Si uno va a una negociación de esta naturaleza, Idania, ¿qué es lo lógico? Que ambas partes queden satisfechas recíprocamente con lo alcanzado. Claro. Que ese resultado produzca unidad en una parte y unidad en la otra. Resulta que se obtienen estos primeros acuerdos y generan unidad y celebración en el gobierno, reacción rabiosa por parte del gobierno cuando viene algún tercero a tratar de incomodarle esta celebración, y por el otro lado la sociedad democrática insatisfecha a un punto tal de que los mismos actores de la oposición han tenido que hacer reelaboraciones por escrito para explicar lo que siente que no explica adecuadamente el acuerdo alcanzado en primera fase dentro de la propia mesa. Entonces, obviamente que el llamado de atención por parte de la OEA y de los representantes, uno, lamentamos que la OEA no esté en la mesa. En segundo lugar, saludamos el diálogo porque es la vía natural para resolver este tipo de controversias, pero ojo, diálogo en donde se obtengan resultados concretos que implican, en el fondo, restablecer la vigencia del ordenamiento constitucional en Venezuela. Porque en el fondo, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Que se mantenga la situación de violación del orden constitucional, pero que la calle se sosiegue, que llegue algún auxilio de naturaleza económica y social que apacigüe la molestia generalizada de toda la población. Que en tercer lugar no se hable más de elecciones en Venezuela y que queden postergadas sine die, vale decir, seguimos fuera del juego democrático con el orden institucional alterado, pero en definitiva el gobierno sigue allí y sigue sine die, sin ningún tipo de molestia y sin ningún tipo de perturbación, con un argumento, Idania, que es absolutamente falaz: si no hay diálogo hay sangre. Eso lo decía el propio enviado papal. Por Dios, hay sangre en Venezuela, tenemos 25.000 homicidios, tenemos prácticas de canibalismo en las cárceles y tenemos personas linchadas por razón de la hambruna y de los robos que se practican como consecuencia de la desesperación social. Claro. Entonces, aquí se han invertido totalmente este tipo de circunstancias. Entonces, el gobierno, por un lado, con una suerte de dogma inmovilizador desde el punto de vista democrático: si me afectan y me mueven, sobreviene la violencia en Venezuela. Y por el otro lado, algunos actores de la oposición dicen: no critiquen lo que estamos haciendo porque afectan la unidad, con lo cual inmovilizan la crítica y el diálogo democrático necesario para que podamos salir todos con bien de este momento tan difícil. No creo que la hayan inmovilizado completamente, porque la crítica a quienes se han sentado en la mesa de negociación ha sido muy dura estos días por toda esa circunstancia que acaba de explicar Asdrúbal Aguiar, por ese descontento del pueblo venezolano en general. Asdrúbal, te agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros. Lamentablemente el tiempo es impactable. Muchas gracias, Idania. Gracias a ti.